¿Qué tal? Muy buenas, aquí estamos otro día más en los avances de las obras del Santiago Bernabéu. Empezamos por el lado norte de Padre Damián, después de este jaleo con Mbappé. Ahora tenemos que seguir a lo nuestro, tenemos que seguir porque ya tenemos una final de Champions este fin de semana y nada nos debe afectar. Seguimos. Bueno, aquí estamos viendo y visualizando esta nueva ampliación, esa grada nueva del lateral este, donde estaba el antiguo gallinero, donde divisamos todo esto desde un ángulo diferente al que solemos ver todos los días desde los avances de los exteriores. Ahí vemos esas últimas zancas, esas últimas piezas que han sido encajadas, que han sido totalmente instaladas en el medio de Padre Damián, donde ahí vemos que falta todavía un poquito más para que haya ese beso que tanto deseamos ver, y que yo creo que es verdad que en esta semana pues es posible que veamos muchos avances, pero cuando van a meter un buen meneo va a ser a partir del 28 de mayo del 2022. Recordad esa fecha, porque va a ser un verano muy increíble. Ahí vemos esa mini cabina de prensa improvisada antes de los partidos de una cadena deportiva. Nos vamos adentrando un poquito más hacia el lado sur de Padre Damián. Muchas gracias a Jesusillo por grabarme estas imágenes en el día del partido. Ahí te ha faltado quitar ese dedo, pero bueno, yo te quiero igual. Seguimos. Debajo de la grada norte, que no lo he hablado, es donde va incorporada ya esa grada prefabricada que han ido colocando, esa grada que hemos visto durante toda esta semana colocar, tanto aquí en el canal como en diferentes canales, esos directos que hemos hecho aquí, y que ya han empezado, como hemos visto, como digo, como me reitero, han empezado con la grada prefabricada del cuarto anfiteatro de esa misma, donde ahora mismo estamos mostrando. Ahí vemos ese Sky Bar, la esquina de la torre de Vamos a Ganar la 14, y seguimos adentrándonos un poquito más hacia el lado más sur de nuestra queridísima Padre Damián. Ahí vemos y asoman ya esas vigas superiores. Aún faltan esas doble vigas para terminar de cerrar la esquina. Y también veremos la instalación e izados de esas riostras, como se suelen hacer para cerrar las dichas esquinas, como han hecho en la torre D, como han hecho en la torre C. Tienen que cerrar las esquinas. Y vemos el interior del nuevo edificio, donde sirve muchas de las zonas para acopio. Ahí vemos esos tubos y esos conductos de ventilación en la parte superior ya instalados, y que van instalando esas carretillas, esos traspalets, esas plataformas de tijera que tenemos para trabajar en la zona. Y cómo van instalando esas piezas, cómo va creciendo nuestro queridísimo nuevo edificio sin apenas pestañear. Va subiendo en densidad, va creciendo, y ojalá veamos grandes avances este verano. Ya sabéis que el nuevo Bernabéu, mirad qué bonito esta toma de aquí. Guau, chaval, esta toma no lo había visto y estoy flipando en colores. Esto ya es a la salida del partido, donde la cámara de Jesusillo se asoma por encima de la valla, nunca transposándola, para ver. Bueno, yo creo que con esta toma vamos a flipar más todavía, porque mira, ya ves, esta es la zona que ha sido hormigonada esta semana. Al fondo, donde la grúa de Transgruma, están las escaleras que también fueron hormigonadas, y esa es la parte del nuevo edificio del Torreón Sur, donde todavía sigue sin poder utilizarse, la gente saliendo, y esa es la parte donde acopian muchos materiales. Ahí vemos piezas amarillas provisionales, piezas para la cubierta,
cemento, ladrillo y demás material. Es increíble, ¿eh? Guau, guau, guau. Pero qué pedazo de zoom tienes, Jesús. Esas grúas que no quitan en días de partido porque no estorban, no hace falta que se vayan a casa. Esas grúas que están subiendo piezas, esas piezas para el nuevo edificio, y ahí vemos que tienen preparadas muchas piezas, que esas me imagino que ya se habrán colocado en el nuevo edificio, ya que el partido fue el viernes. Y que lo que decía, que esas máquinas, esas grúas, esas LRs no estorban para los días de partido. Es que mirad, cómo esa zona de ahí sirve todo para acopio. Ahí vemos esa parte de la cara externa del nuevo edificio, la que tenemos ahora mismo en pantalla y ahora mismo aquí, justo aquí, que es la que hemos visto crecer también esta semana hacia afuera, y que encima de nosotros en ese momento es donde... Bueno, es brutal, ¿eh? Es brutal toda la gente que hay en la tienda oficial. Bueno, lo que decía, esa parte de ahí es donde veremos escaleras, tanto del lado norte como del lado sur, crecer e instalar en las siguientes semanas. Ahí vemos el Bernabéu por la noche, ¿eh? Bernabéu at night, como las garrapatas in the night, como están con esa iluminación ya del nuevo Bernabéu, esas barandillas, esos tramos de escaleras ya totalmente instalados. Oye, que yo nunca me había parado a pensar en hacer esta toma, pero es bonita, ¿eh? Es muy bonita. Con la viga corona. A ver si me ubico dónde es esto. Vale, esto es justo debajo de la plataforma de Castellana. Tienen ahí un hueco. Y estas son las demoliciones. Oye, pues me gusta, ¿eh? Me gustan estas imágenes. Me gustan porque nunca las había tomado yo desde cerca. Es toda la gente que está pasando. Puerta número 8 como Toni Kroos. Vaya tela lo de Mbappé, ¿eh? Vaya tela. Menos mal que tenemos una final muy importante el fin de semana que viene, y que eso nos hará olvidarnos de toda esta tragedia, como nos la ha liado la tortuga. Yo ya le he dejado de seguir en Instagram, pero así. Puerta número 4. Ahí vemos. Si queréis podéis pausar el vídeo para que se vean mucho mejor los entresijos de esas partes superiores de la puerta donde remodelan. Y así que nada, espero que os haya gustado. Suscribiros al canal y nos vemos. Chao.